Vamos a hablar de un cuadro frecuente en la consulta reumatológica que es el hombro doloroso. El hombro doloroso es una patología frecuente en la consulta del médico de atención primaria y puede derivar en una incapacidad para realizar algunas tareas de la diario vivir, domésticas, laborales y actividades sociales. Se estima que la prevalencia del hombro doloroso autorreferido, que es el que lleva al paciente por sí mismo a la consulta, puede variar entre el 16 y el 26%. Su incidencia anual es de 15 episodios nuevos de hombro doloroso por cada 1000 pacientes atendidos en atención primaria, siendo en este contexto el tercer motivo de consulta más frecuente en la atención primaria. El 50% de los pacientes puede persistir en sus síntomas hasta un año iniciado el cuadro. Los dolores del hombro pueden ser producidos por varias causas. Podrían ser propios del hombro o irradiados. Muchas veces se ve que las alteraciones a nivel del cuello por espondilosis cervical se irradian al hombro y hay que aprender a distinguir entre un dolor cervical y un dolor de hombro. En este caso, generalmente al movilizar el hombro no se produce dolor y en cambio sí el dolor aparece cuando se mueve el cuello. Entonces, en el momento de mover el cuello se irradia el dolor hacia el hombro. Existen algunas maniobras de elongación del plexo braquial donde se puede producir dolor de hombro igualmente. Los dolores viscerales, como el dolor desde el corazón, un infarto, pueden muchas veces irradiarse al hombro y hasta el brazo izquierdo. En este caso, tampoco la movilización del hombro produce el mismo dolor y el dolor suele ser más bien de tipo opresivo. Finalmente podemos ver que algunos dolores viscerales que vienen del abdomen también pueden irradiarse al hombro y también hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la patología más frecuente en el caso que el dolor sea del mismo hombro? Hay que entender que el hombro es una estructura bastante compleja que está formado por la unión de los huesos del húmero y de la escápula, la clavícula y también participa la articulación entre la escápula y la parrilla costal. Por lo tanto, estos huesos están unidos por medio de cartílagos, tendones, ligamentos, tenemos una cápsula articular que engloba todo y todos ellos trabajan en un ritmo sincrónico que permite el movimiento del hombro prácticamente en todos los sentidos. Entonces, muchas estructuras pueden dañarse a nivel del hombro, empezando de los tendones, donde lo más frecuente es la lesión del manguito rotador. El manguito rotador está formado por 3 tendones, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. También es frecuente que se dé la tendinitis de la porción larga del bíceps, tendinitis bicipital, y también es frecuente que se dé una alteración en la misma articulación glenohumeral. Otra afectación frecuente es la capsulitis adhesiva o la inflamación de toda la cápsula articular. Y finalmente tenemos la patología acromioclavicular, en la que la artrosis acromioclavicular suele ser la más frecuente. La etiología del hombro doloroso puede ser variada, desde traumatismos que se hayan hecho en el hombro, que pueden sobrepasar la resistencia del mismo, sobreesfuerzos o sobrecarga de tendones, cuando se levantan pesas o se produce una elongación involuntaria al levantar algo o un estiramiento al agarrarse de alguna parte, como de un autobús, por ejemplo. Microtraumatismos que pueden presentarse dentro de la actividad laboral, como sucede con las personas que trabajan con los hombros, ¿no? Levantan pesas o son matanceros o carniceros, etc. La degeneración relacionada con la edad también está
tomar en cuenta porque normalmente los tendones empiezan a hacerse menos elásticos, menos flexibles y muchas veces pueden incluso calcificarse, haciendo que sean susceptibles de rupturas. Otras patologías que están asociadas a las patologías de hombros son la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, las enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico, la inmovilización del hombro tras un traumatismo, una fractura que obliga a la inmovilización del miembro superior o una cirugía que puede presentarse cercana al hombro como una cirugía de mama o una cirugía cardiovascular. El diagnóstico de la patología del hombro se debe tener los conocimientos anatómicos, funcionales y semiológicos necesarios. El médico no solamente debe conocer la forma del hombro, los músculos, tendones que lo conforman y los movimientos del hombro, sino también una serie de maniobras que ponen en evidencia el sitio del dolor, el origen de la patología. Así, por ejemplo, en la figura A vemos la maniobra de Napoleón, que pone en evidencia la inflamación del tendón del infraespinoso, o en la figura B vemos que el médico está forzando el brazo a una rotación interna del hombro, que pone en evidencia la afectación del manguito de los rotadores o del tendón supraespinoso. En la figura C está realizando una maniobra contra resistencia para verificar la integridad del tendón bicipital, lo mismo que sucede en la figura D, donde está impidiendo la supinación del antebrazo y la mano, precisamente para ver la integridad también del bicipital. Si hablamos de la lesión del manguito rotador, dijimos que el manguito rotador está conformado por los tendones del músculo supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Producen una patología frecuente y se puede producir la inflamación, la fibrosis del tendón y posteriormente la ruptura. El 28% de las personas mayores de 60 años presentan una ruptura completa. Eso produce obviamente impotencia funcional y una dificultad para elevar el brazo hacia arriba. Ese porcentaje puede llegar incluso a 65% en personas mayores de 70 años. En la figura estamos viendo que el médico está realizando una maniobra, haciendo la abducción y va a realizar la rotación interna del hombro para verificar la integridad del manguito rotador. La lesión del tendón del bíceps es la inflamación del tendón en la parte superior del bíceps, en la porción larga. Produce debilidad en la movilidad del antebrazo contra el vaso, en los movimientos activos y también contra resistencia. Como se ve en la figura que el médico está haciendo resistencia, poniendo su mano en el antebrazo del paciente y el paciente al mismo tiempo debe forzar intentando flexionar el codo. Eso producirá mucho dolor cuando hay tendinitis bicipital. La ruptura del tendón traerá una retracción muscular que generalmente es de la porción larga del tendón y da el signo de Popeye, como se puede ver en la figura inferior. En el caso de la patología glenohumeral, la inflamación se produce entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea. Posteriormente a la inflamación podría venir cambios degenerativos en la articulación. La patología más frecuente es la artrosis o osteoartritis glenohumeral. Es una enfermedad en la que se produce la degeneración con pérdida del cartílago que recubre las superficies articulares del húmero y de la cavidad glenoidea, de tal manera que desaparece el espacio glenohumeral, se produce endurecimiento de las superficies óseas y la formación de osteofitos. El dolor puede ser nocturno, se acompaña de crujidos y hay limitación en la movilización activa y pasiva de la articulación.
Artritis de hombro es un cuadro ya más grave, se le llama también hombro congelado. Se trata de una pérdida de la movilidad de la articulación glenohumeral, activa y pasiva, y se acompaña del dolor de hombro. La causa no se conoce, pero se sabe que suele ser secundaria a la inflamación de la membrana sinovial y como consecuencia viene una fibrosis capsular. Ocurre en el 5% de la población, más en pacientes de edad media de la vida, con mayor frecuencia en mujeres que en varones. Se asocia con otras patologías como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, la inmovilización del hombro tras una cirugía o tras una enfermedad crónica como accidentes cerebrovasculares o tras un traumatismo que obliga a tener el hombro inmóvil, pueden causar este cuadro de capsulitis. También se ha visto en el tratamiento del cáncer de mama y en las enfermedades crónicas como el Parkinson. En las láminas de abajo podemos ver una artroscopía. La de la izquierda muestra la artroscopía normal y en cambio la de la derecha muestra el cuadro de una capsulitis donde la cápsula articular precisamente está inflamada, enrojecida, con muchas fibrilaciones, ¿no? Y está hablando de un cuadro inflamatorio crónico. La patología acromioclavicular es aquella que se presenta en la articulación entre la clavícula y el acromio, con inflamación y posterior degeneración. Como patologías frecuentes están la osteolisis clavicular distal, que suele ser de origen microtraumático, la artritis en el contexto de una poliartritis reumatoide, la artrosis acromioclavicular con cambios en las superficies articulares, pinzamiento de la articulación y osteofitos. También tenemos la afección acromioclavicular del paciente hemodializado crónico, que suele ser frecuente, y las secuelas también de una luxación acromioclavicular con la artrosis secundaria consecuente. El dolor se presenta a la abducción del hombro y a la rotación externa del hombro y se puede ver muchas veces un promontorio encima del hombro. En la figura de abajo podemos ver un hombro con una ligera prominencia a nivel de la articulación acromioclavicular. En la parte de arriba vemos una articulación normal. La figura del medio nos está mostrando una osteoartritis acromioclavicular y la figura de la derecha una subluxación acromioclavicular. El diagnóstico del hombro doloroso, evidentemente los datos clínicos son los más importantes, sin embargo podemos apoyarnos en la imagenología para encontrar el origen del dolor. El ultrasonido es un excelente método de diagnóstico para la valoración tendinosa y la articulación acromioclavicular que puede ser vista fácilmente, como podemos ver en la imagen de arriba. También nos puede dar importantes datos sobre la superficie cartilaginosa de la cabeza humeral. En la imagen de la derecha vemos señalando con una flecha patología tendinosa. En los casos de tendinosis se puede encontrar un patrón de ecogenicidad heterogénea y se puede encontrar también rupturas parciales o totales con la pérdida de la convexidad del tendón y un aplanamiento de este. Si hablamos de la resonancia magnética, diremos que esta es la técnica de elección para la valoración del hombro doloroso, aunque no todo el mundo puede acceder debido al costo y a la falta de equipos en todos los lugares. El tendón normal es hipointenso en todas las secuencias y cuando hay tendinosis se puede ver un área de hiperseñal. La ruptura es parcial cuando hay una solución de continuidad que no afecta a todo el espesor del tendón y es completa cuando afecta a todas las fibras del tendón, desde la superficie articular hasta la superficie de la bolsa sinovial.
En la figura de la izquierda podemos ver la articulación del hombro y dentro del hueso humeral vemos una gran imagen hiperecogénica que corresponde a una lesión neoplásica. En cambio, en la parte de la derecha podemos ver una ruptura parcial en figura A del tendón y también vemos una ruptura total en la figura B de esta imagen. La tomografía axial computada también es una técnica que es muy utilizada. Puede dar información sobre fracturas, dislocaciones, erosiones, tumores y lesiones en partes blandas, sobre todo si se completa el estudio con un contraste. Se utiliza especialmente cuando no se accede a una resonancia y para ver el interior de la articulación. En este estudio es útil en algunas situaciones, por ejemplo en las calcificaciones. En la imagen de abajo podemos ver claramente calcificaciones cerca a la cavidad glenoidea y en la reconstrucción de la imagen se puede ver incluso dónde están localizadas estas calcificaciones. El tratamiento del hombro doloroso es generalmente sintomático. Se emplean antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos para controlar la inflamación y el dolor y rescatar la movilidad de la articulación que se ve impedida por el dolor. También se pueden emplear miorelajantes, especialmente en los casos de capsulitis. Se puede realizar infiltración con corticoides en el hombro y ha demostrado tener muy buena acción antiinflamatoria y ayuda también a mejorar la movilidad del hombro. El tratamiento fisiátrico y rehabilitador es necesario para poder rescatar los arcos de movilidad, la flexibilidad y la fuerza muscular. El paciente debe comenzar también ejercicios en forma gradual y hacerlo rutinariamente. Eso mejorará sus estructuras tendinosas, musculares, su movilidad, pero también evitará las recidivas en el cuadro de hombro doloroso. Se ha visto que los pacientes que tienen una patología de base pueden recidivar y además pueden presentar dolor en el hombro contralateral. En esta imagen se está viendo un hombro y la técnica de artroscopía para ver las estructuras internas de la articulación del hombro y poder localizar el origen del dolor. Gracias por su atención.